podemos construir nuestra marca personal fuera de las redes. Entonces, ¿para qué estoy emprendiendo? Entonces tienes que encontrarle el significado a lo que tú estás proyectando hacer. Y finalmente es la fisiología, es la predisposición física. Vamos, yo puedo hacer esto, ¿cachai? O juntarme con emprendedores. Van a empezar a surgir empresas billonarias con solamente una persona, con toda la tecnología y con toda la inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos aplicar en nuestros emprendimientos esa filosofía estoica? Sobre todo para momentos de dificultad. ¿El mundo es cruel o no? El mundo en realidad te está haciendo crecer. Entonces la tolerancia es un valor que los humanos que quieren emprender tienen que tener. Se ha cultivado una sociedad victimista donde otros nos tienen que salvar, ese sueño de que algo llegue para poder cambiar mi realidad. Exacto. Y no tomando esa responsabilidad realmente de que lo que se está reflejando en nuestra vida es fruto de algo que está sucediendo en nuestro interior. Si tienes que frustrarte, si tienes que llorar, si tienes que enojarte, enójate. Que sea, como le llaman los estoicos, una protopasión. Que algo que aparece naturalmente, pero que después se va. Tú decides a lo cual te aferras. Este pensamiento, esta idea de que no hay suficiente para todos, Claro. como que no hay suficientes clientes, no hay suficiente dinero y hay muchísimo infinito. Trabajar en nuestro pasado porque ahí hay mucha información valiosa que nos ayuda a vivir nuestros emprendimientos de otra manera, encontrar nuestro propósito y atraer a las personas que realmente queremos. Porque la inteligencia artificial, ¿qué es? Es una inteligencia basada en modelos humanos. Entonces, si tienes miedos en el camino del emprendimiento, toma información. Con esa información se van a ir despejando esos miedos. Que va a acabar el primer episodio presencial tú. ¿Haces el primero? Vez presencial, que antes ya tengo otra... Ya. Tengo otros videos. Los 3 episodios antes. Bueno. Ya, pero este es como el nuevo formato, ¿sí? Este nuevo formato que me emociona mucho. Genial. Ya. Estaba mirando tu Instagram. Ya. Me llamó mucho la atención todo lo que estabas haciendo y cuando estabas entrevistando a otras personas en la calle, yo decía, ¿cómo lo hace Ervin? ¿Cómo no da vergüenza cuando pasaste ahí un restaurante en Concepción, sí. del restaurante vegano, y tú así, la gente mirándote y yo... Hay que apagar el cerebro en un momento, así como apagar la mente. Y cuando la mente se apaga, empieza a surgir lo que es real. ¿Cachai? En la mente están como todas las dualidades del miedo, de lo que puede ser y lo que no puede ser. Pero cuando uno apaga la mente y uno actúa, ahí suceden las cosas. Entonces hay que apagar la mente. Sí. Y utilizar la inteligencia, pero la inteligencia ya está en ti, porque ya tienes como los mecanismos y las herramientas intelectuales. Entonces se apaga la mente y deja surgir como esa identificación, ese personaje de, ya, hoy día voy a ser el entrevistador. Sí. Sí. Hoy día voy a ser el entrevistador, hoy día voy a ser el promotor, hoy día voy a ser, etcétera. Claro, el rol. El rol. Claro, es como el personaje, tienes que actuar. Entonces, fuera personaje. Bienvenido, Ervin, a Ama Evolucionar. Estoy muy feliz de estar acá también. Ya había compartido en mi comunidad que iba a comenzar a hacer este podcast, que lo iba a hacer en vivo, en directo, que era uno de mis sueños. Así que feliz de tenerte acá. ¿Cómo estás, Ervin? Bien, súper bien, muy agradecido de poder participar en este proyecto. O sea, siempre es gratificante como escuchar gente que está emprendiendo, que quiere saber sobre emprendimiento y también la oportunidad de uno también poder contar. Y eso quizás estoy como muy agradecido porque por lo que tengo entendido me vaya a hacer hartas preguntas y siempre es como gratificante también como poder compartir lo que uno sabe, lo que uno ha aprendido. Sí, todos los desafíos que tenemos en este camino del emprender que estábamos conversando hace un instante, de lo hermoso que es. Realmente el emprender es un camino que te permite desarrollar muchísimo, porque realmente cuando no avanzamos, la vida nos está mostrando constantemente lo que hay que transformar y es ahí también con qué lentes observamos todos los desafíos y también los grandes éxitos, dependiendo de lo que signifique para ti éxito. Y para comenzar, ¿quién es Ervin? ¿Qué es lo que hace Ervin? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta que me hice hace 13 años atrás cuando empezó mi proceso espiritual, como ¿quién soy yo realmente?
pero llevándolo como al ámbito de lo que hoy nos compete. Bueno, mi nombre es Erwin Rudolph. Yo soy en este momento coach y asesor de marca personal. Ayudo a mis clientes a generar presencia en redes sociales, poder enseñarles a cómo crear contenido y finalmente vender, que es lo que en el fondo estamos buscando los emprendedores, ¿no? Como Sí. poder como partir con una empresa, ¿ya? Y poder obtener un beneficio, que ese beneficio nos permita vivir y ojalá más para poder seguir creciendo, ¿ya? Entonces, Ujú. como que eso es lo que estoy haciendo yo hoy en día. Dentro de las competencias como profesionales que tengo, bueno, soy coach profesional, ¿cierto? Estoy certificado por la IAC, hice ahí una certificación en conjunto con el Centro Next Level y con la Universidad Andrés Bello. Ujú. También soy administrador de empresas en el área de gastronomía, pero en el fondo lo que soy yo realmente podría ser como un emprendedor también, Ujú. sí. O sea, mi máxima motivación es poder crear mi propio proyecto de negocio, que en este Ujú. momento ya está creado, pero quiero, como por así decirlo, profesionalizarlo aún más y ojalá montar una empresa en el futuro. Claro, total, poder escalar y realmente disfrutar, como lo conversábamos, de hacer lo que realmente a ti te gusta, esas actividades que realmente el tiempo desaparece. Yo creo que esa es una de las mayores bendiciones Exacto. cuando estamos emprendiendo y podemos ir creciendo e ir creando buenos equipos. ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, primero que todo me dedico a esto porque es lo que a mí me hubiese gustado que me hubiesen ofrecido en el momento que yo estaba emprendiendo con mi negocio. O sea, mis redes sociales empezaron desde la vida espiritual que tuve hace como, bueno, todavía practico vida espiritual, pero hubo un tiempo en que viví como monje, ya Ujú. viví como monje en un ashram. Entonces empecé a compartir la sabiduría védica, hacía clases, empecé a subir como videos como para mostrar a la gente qué eran los Vedas, qué era el alma. Y eso después me llevó, con todo el tema de la pandemia, a empezar a ser como un poquito comunicador de ciertas como ideas un poco disidentes con respecto a lo que estaba pasando. Y ahí la gente me empezó a conocer como comunicador, ¿ya? Ujú. Luego de eso, empecé a emprender en lo que era el coaching, ¿ya? Y ahí logré tener obviamente mis clientes de coaching, empecé a crear contenido de coaching. Sin embargo, el nicho, por así decirlo, se empezó a transformar en relación al mercado que yo estaba llegando, porque muchos de mis clientes eran emprendedores, ¿ya? O Ujú. tenían negocios. Y como sabían que yo también estaba haciendo esto por redes sociales, yo enseñaba ciertas cosas, sobre todo en mis historias, me empezaron a decir como, oye, ¿y por qué no me enseñas cómo a editar un video? Porque también tengo un proyecto. Y ahí empezó a mutar mi emprendimiento y terminé siendo, en este caso ahora, como fusionando el coaching con el tema de las redes sociales, con coach de marca personal y redes sociales, y muy apalancado en el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Ujú. Porque como yo no tenía secretaria, no tenía editor de video, no tenía personal, no sé, que me hiciera como la planificación de las redes sociales, conocí ChatGPT y con ChatGPT comencé a crear esta como secretario virtual. Y eso es lo que le enseño a mis clientes, así como ya, estás partiendo con un emprendimiento, mira, tú te puedes apalancar con esto y vas a poder ahorrarte un montón de tiempo y trabajo y vas a poder crear contenido, que es lo que queremos que suceda. Ujú. ¿Qué es lo que sientes tú de los emprendedores que acompañas? También de lo que viste tú en tu camino, ¿qué es lo que genera más obstáculo a la hora de ir al siguiente nivel, de seguir avanzando en el emprendimiento? Bueno, es como uno mismo en realidad. Mm. Ya, o sea, no hay obstáculos externos. En realidad, afuera hay muchas oportunidades. ¿Ya? Hay muchas oportunidades. O sea, yo un tiempo que hasta vendía literatura de veganismo en una micro. ¿Cachai? Ujú. Una vez vendí 200 libros en un día, cada libro a 1.000 pesos. O sea, en un día en Como un venta. dólar para que hablen. Claro, como Ajá, $1. O sea, ajá. $200 en un día y en como 4 horas. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces, oportunidades afuera hay. Pero en el mundo interior de las personas hay muchos juicios, prejuicios. Entonces, a veces lo que evita que nosotros avancemos son nuestros propios miedos, nuestros traumas.
en la creación de contenido sobre todo. Ya así como, no, es que me da vergüenza como grabarme sí. y que me vean. Entonces lo que siempre le digo a mis clientes es como, pero grábate, o sea, empieza a subir historias, porque yo partí así y también me daba vergüenza, ¿te das cuenta? Entonces, esos son los primeros obstáculos del emprendimiento, por lo menos en mi área, que es la creación de contenido, es como uno mismo. Y eso se soluciona haciéndolo. O sea, tienes que crear, no hay otra manera porque tienes que enseñarle a tu cerebro qué es lo que va a pasar después de hacerlo, ¿ya? Es como ir al gimnasio. Como no, es que me va a dar pereza, que me voy a sentir mal, o que me van a doler los músculos. Pero hazlo, prueba un par de semanas y ve qué pasa. Y ahí vas a empezar a sentir, oye, es que en realidad me siento con más energía. Hoy bajé de peso y ahora me siento más fuerte. Total. ¿Cachai? Y ahí uno empieza como a ver como el beneficio de la acción. Y en cuanto al emprendimiento también, tienes que hacerlo y ahí vas a ver el beneficio de hacerlo con una pequeña venta. O sea, si fuiste a una feria que te costó, no sé, 10.000 pesos la entrada o $10 y vendiste $50, ¿qué va a pasar contigo? Ya no vendiste 200 ni 1000, pero va a ser como, oye, en realidad esto sí tiene sentido. Y ahí tu cerebro lo va a aprender y ahí vas a poder lograrlo. Total. ¿Qué sientes tú si un emprendedor se hace o se nace? Yo creo que el humano, esto una vez me lo dijo un amigo, tenemos la capacidad, la gran capacidad de adaptarnos para bien o para mal. O sea, no podemos adaptar a vivir una buena vida o podemos adaptarnos a vivir una mala vida. Entonces el emprendedor es un ser adaptable, o sea, emprender es muy humano. De hecho, emprender viene como de la palabra empresa, ¿no? Como la empresa, como cuando no sé, los conquistadores dijeron como vamos a ir a la India, bueno, después llegaron acá, ¿cierto? Llegaron a América, y eso era una empresa, ¿ya? Entonces, ellos tuvieron que adaptarse a todas las condiciones del viaje, ¿ya? Entonces yo siento que el emprendedor se hace, ¿ya? Yo creo que el emprendedor se hace. Yo creo profundamente de que cualquier persona puede emprender. No es como que tú naciste emprendedor y este no puede emprender. Yo creo que todas las personas tienen la capacidad de emprender porque todos somos humanos y por lo tanto todos tenemos la capacidad de adaptarnos. Total. ¿Cómo, cómo tú logras conciliar, por ejemplo, o cómo tú puedes organizarte? Porque tú estás haciendo varios proyectos, estás haciendo las sesiones de coaching, Ujú, también estás trabajando con una inmobiliaria. ujú. ¿Cómo tú gestionas tu vida personal con todos tus proyectos? Porque igual entrenas mucho para después Claro. cuando vayan a entrar a tu cuenta de Instagram, tienes el club de las 5 a.m., Mm, que genera tremendos cambios cuando nos levantamos más temprano, tenemos días más largos y obviamente que tenemos un foco y una concentración muy elevada a esas ujú. horas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes distribuir estos tiempos para gestionar, por ejemplo, ya sea un equipo o ya sea para gestionar otros proyectos, que es muy diferente igual? Se Ujú. trabaja con la parte humana, pero igual, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives? Yo creo que hay que ser súper genuino y realista. Como dice el dicho, eh, el que mucho abarca, Ujú. poco aprieta. Entonces, como que hay que entender que como desde una perspectiva espiritual somos ilimitados, pero hay que entender también de una perspectiva material que tenemos un límite, po, Ujú, ¿cachai? O sea, tú no podés trabajar 10 horas seguidas, o sea, 10 días sin dormir. ujú, Hay un límite que te permite tu cuerpo y el tiempo también supone como un límite. Entonces, como comprendiendo un poco las reglas del juego, uno puede ver o puede analizar qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Entonces yo en un momento en mi vida dije, ya, voy a quedarme con cuatro actividades principales. Ya, voy a ser papá, voy a hacer ejercicio, voy a trabajar y voy a tener tiempo libre. ujú. Ya, entonces como que Súper bien. en base a esas cuatro principales, yo dispongo mi tiempo. Y el problema a veces para muchas personas es ese, pues de que quieren hacer 10 cosas o 20 cosas. Entonces no se satisfacen. Y uno de los principios, por así decirlo, hablando védicamente, para la felicidad es santocha, y santocha significa satisfacción. Entonces uno tiene que estar contento con lo que está pasando, es contentarse en el presente. Entonces ya, yo elijo esas cuatro y con Ujú. eso me muevo. Entonces así organizo mi día.
O sea, me levanto, ¿cierto? Algunas tareas que tienen que ver con avanzar ciertas tareitas en la mañana, ir al gimnasio, ¿cierto? En las mañanas, una horita, después me toca hacer papá hasta como las 4 de la tarde, y después de las 4 de la tarde hasta las, no sé, 9, 10 de la noche, yo ya empiezo como a trabajar con los proyectos que estoy llevando. Y evidentemente la experiencia y la capacidad te permite hacer cosas más rápidas que antes. O sea, todo lo que es, por ejemplo, edición de videos en mi caso es algo que yo hago desde el celular muy rápidamente, ¿ya? Y también eso me define, bueno, en el sentido de cuando yo hablo con mis clientes y les ofrezco como mis servicios, yo les ofrezco también esa rapidez, ¿ya? A veces siento que en creación de contenido, y eso tú lo puedes ver, por ejemplo, en Instagram, en TikTok o en Facebook, que hay videos que están en calidad muy mal hechos, pero son ideas ganadoras. Están bien guionizados o el tema es muy valioso. Entonces, la gente a veces se enreda y dice como, no, es que tengo que tener la mejor cámara, y tengo que tener el mejor micrófono. Sí, por ejemplo, para un podcast, sí. Pero si tú vas a crear contenido, lo puedes hacer con un celular X. Y si tú tienes una idea ganadora, está bien guionizado, ¿cierto? Vas a poder como lograr impactar. ¿Te das cuenta? Entonces, en mi caso personal, para poder como hacer calzar todo eso, también está como el haber aprendido muchas técnicas para poder agilizar los procesos de creación de contenido. ¿Cómo qué técnicas, por ejemplo, te han Como, ayudado? como por ejemplo ChatGPT. Ya, o sea, tengo un modelo que se llama Viral IA, que lo enseño de hecho a mis clientes. Ya, yo le enseño a mis clientes lo que yo sé y que usé para mí. Exacto. ¿Ya? Y eso es sumamente importante porque a diferencia de quizás de otros personas que crean marca personal, yo no estudié marketing, ¿ya? Entonces yo no salí de la universidad a decir te voy a enseñar marketing. No, yo creé mi proyecto de negocios, aprendí de marketing, pasé la barrera de no poder como vender a vender. Entonces, y eso es lo que yo te enseño mi proceso, mira, yo lo hice así, ta, 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 ta. Entonces, ChatGPT me permite, de alguna manera, poder automatizar muchas cosas, poder, por ejemplo, guionizar mis reels ya de una manera muy efectiva porque creé un modelo, ¿cierto?, basándome en mucha información de otros creadores de contenido. Ahí aparece como el nombre de Víctor Heras, aparece también, no sé, pues en términos de venta, Emilio Axi, aparece en términos de entendimiento de redes sociales, Rodrigo Santana, de reacciones creativas, un mexicano. Aparece también, se me fue el nombre de un creador de contenido, bueno, no es creador de contenido, él enseña lo que es negociación, ya que es súper conocido, Francisco Pereira, ya, en negociación, no recuerdo bien cómo se llama su página, pero yo adquirí un conocimiento y ese conocimiento lo condensé, ya, utilizando ChatGPT, utilizando Canva, ya, utilizando CapCut, y esas serían las 3 aplicaciones, e Instagram. ¿Ya? Entonces, perfecto. ChatGPT para que todo sea rápido. CapCut para poder editar en tu celular de una manera muy rápida y efectiva, ¿cierto? Y Canvas para poder generar rápidamente diseños. ¿Ya? O sea, no soy diseñador, pero utilizo una aplicación que te permite diseñar rápidamente. No estudié filmmaking, ¿cachai? Pero utilizo una aplicación que me permite usar técnicas, ¿cachai? Transiciones interesantes, subtítulos automáticos, y no tengo una secretaria, ni tengo nadie que pueda acelerar los procesos de escritura por mí, entonces pago, ¿cierto?, una aplicación. Y esas 3 aplicaciones, en total, te van a salir como $30. $30. Sí, total. Y si tú logras como rentabilizar tu trabajo, esos $30 se pueden pagar en un día. El otro día estaba escuchando un podcast y hablaban que van a empezar a surgir empresas billonarias con solamente una persona. Con una persona con toda la tecnología y con toda la inteligencia artificial. Entonces, realmente aprender estas herramientas nos hacen ganar más tiempo, tener más tiempo, que eso es lo más importante. Y ya llegaron. Ya está. Y están para quedarse. Entonces, es lo que siempre le digo a mis clientes. Tú como terapeuta ocupacional vas a competir con otro terapeuta ocupacional que está utilizando la inteligencia artificial. Sí. Te puedes negar. Y no tienes nada que hacer. Te puedes negar. Sí. Y lo puedes lograr
pero estás compitiendo con eso. Entonces, Claro. de alguna manera siento yo, por lo menos en la creación de contenido, es que hay que actualizarse. Sí. No, y utilizar estas herramientas, independiente cuál sea, con conciencia. Exacto, Con conciencia, porque la intención que hay detrás obviamente que va a generar un efecto diferente. exacto. Y ahora como cambiando un poco el rumbo a esta conversación, para que tú, por ejemplo, puedas sostener y puedas ir avanzando en tus emprendimientos, ¿cómo tú has trabajado tu mentalidad? ¿Cómo, por ejemplo, reprogramas esa mente para permitirte hacer lo que estás haciendo y poder seguir creciendo? Claro, mira, hay muchas técnicas y muchas teorías. O sea, Dime uno, tus favoritas. bueno, mi favorita, bueno, lo que yo aprendí que me sirvió mucho, que me enseñó mi mentor Andrés Fraudenberg, de Next Level, es como un triángulo. Ya en un triángulo es que define como tu estado. Entonces, hay un triángulo que es el estado y eso se define por tres características, que una es el significado que tú le das a las cosas, la fisiología con la que tú te predispones, ¿cierto? Para, para hacer lo que tienes que hacer, ¿cierto? Foco. Ah, ok, Foco perfecto. es lo que yo me estoy enfocando. Significado, el significado que yo le estoy dando a la situación, ¿cierto? Y finalmente la fisiología, cómo yo me estoy predisponiendo. Ujú. Entonces es como prender fuego. ¿Ya? Para prender fuego necesitas temperatura, combustible y oxígeno. Ajá. ¿Ya? Eso necesitas para prender el fuego. Entonces para poder salir de un estado de tu zona de confort, ¿cierto? A un estado de crecimiento, ¿ya? Necesitas enfocarte. Primero preguntarte como, ¿en dónde voy a poner mi atención? ¿Ya? O sea, voy a poner mi atención en lo que me puede perjudicar o en lo que me puede beneficiar. Total. Estoy conectando con mi atención en lo que me va a generar dolor o en lo que me va a generar placer. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo me meto al agua fría, que yo veo el agua fría y ¿qué estoy pensando? ¿Estoy pensando, no, me va a dar frío, me voy a enfermar? ¿O estoy pensando como, no, me voy a energizar y mi sistema inmune va a crecer? ¿Ya? Ujú. Entonces, lo mismo para un emprendedor. No, es que va a ser muy difícil y me va a ir mal. Ujú. Versus como, aquí hay una gran oportunidad y puede que con esto deje mi trabajo y autogestione mi vida. ¿Ya? Después el significado es como, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me estoy metiendo al agua fría? Para desarrollar fortaleza, para crecer, no sé, espiritualmente. Entonces, ¿para qué estoy emprendiendo? Entonces, tienes que encontrarle como el significado, perdón, a lo que tú estás proyectando hacer. Y finalmente en la fisiología, en la predisposición física. Y ahí ya entra como, no sé, por decir, vamos, yo puedo hacer esto, ¿cachai? O juntarme con emprendedores, ¿me entendí? O vestirme con una camisa blanca o con la ropa que me haga sentido, ¿me entendí? O sea, si los militares van a la guerra en camisas y shorts, probablemente no sientan como ese empoderamiento para ir a la batalla, pero si tú te pones como el traje con la mochila y la insignia, entras como en la Total. mentalidad del soldado. Entonces Sí. los emprendedores también tienen que buscar como fisiológicamente el cómo avanzar. Ujú. ¿Te das cuenta? Y para mí ese ha sido como el principal aprendizaje para poder salir de una mentalidad, podríamos decirle como negativa, hacia una mentalidad positiva. Sí, negativa y victimista, porque caemos muchísimo, sobre todo cuando estamos emprendiendo, bueno, en la vida en general, la Sí, sociedad es muy... se ha cultivado una sociedad victimista donde otros nos tienen que salvar, donde exacto, otros tenemos ese sueño de que algo llegue para poder cambiar mi realidad y exacto, no tomando esa responsabilidad realmente de que lo que se está reflejando en nuestra vida es fruto de algo que está sucediendo en nuestro interior. ¿Qué otra herramienta tú utilizas a diario para estar manteniéndote en esa mentalidad de crecimiento? Yo sé que obviamente todos tenemos desafíos, momentos de dolor, etcétera, ujú. pero ¿cómo tú te sacas diariamente? Una manera práctica también para Ya, igual los esto que es nos súper, escuchan. igual esto es súper importante. No todos somos iguales. Sí. Ya, por ejemplo, yo soy muy mental, soy muy intelectual. Lo mío está en la mente, en los pensamientos. Entonces, por ejemplo, para mí, algo que me ayuda mucho es el estoicismo, es como la filosofía estoica, Ujú. ¿ya? Y también el vedantismo, el entender de que por sobre la realidad también hay un benefactor supremo, ya que tú le puedes llamar Dios o como tú quieras, pero hay un benefactor supremo. Entonces, el hecho de pensar de que es muy honorable y digno
el tolerar y el avanzar, ¿cierto? Como en esta batalla del emprendimiento y entendiendo también de que las cosas que están pasando a mi alrededor están siendo puestas para un beneficio personal desde una plataforma superior, yo con esa mentalidad puedo hacer un cambio, ¿ya? Pero no todos son así. Entonces, para alguna persona también puede ser el respirar. Entonces, como el Total. detente, respira. ¿Me entiendes? Entonces, yo utilizo como el conocimiento, porque soy más lo que se llama en el vedantismo como ñani, ¿ya? Yo como que el conocimiento, el ñana, eso es lo que a mí me prende como y me cambia las ideas, ¿me entiendes? Pero para otra persona puede ser algo muy emocional, pues para otra persona puede ser algo visual, ¿cachai? Puede ser un anillo, ¿cachai? Un amuleto, Exacto. ¿me entiendes? Para otro puede ser algo más ritualístico, para otro puede salir a trotar. Entonces, la recomendación más allá de como yo decirte qué es lo que tú tenés que hacer para salir de un estado negativo a un estado positivo, es busca aquello que a ti te haga sentido y que te permita salir. Explóralo, ¿ya? Claro, ser escéptico, porque claro, hay muchas maneras, muchos métodos, muchos caminos, porque cada uno hemos seguido diferentes caminos, tomando también la historia que Exacto, llevamos. Porque, por ejemplo, tú has estudiado y has tenido formaciones diferentes a las mías, exacto. porque venimos con otra historia. Entonces, ese es un proceso de Y autoconocimiento. venimos también con otro Mm. karma, entonces Ah, también. sabemos que existen distintos tipos de inteligencia, po. Hay Mm. inteligencias emocionales, inteligencias corporales, inteligencias lógicas matemáticas. Entonces, descúbrete y ve qué es lo que a ti te sirve para poder trascender. Y aplícalo, Ujú. ¿ya? Porque claro, yo no hago una respiración y una meditación para salir. Y sí, la meditación funciona, pero para mí es otra cosa, es como piensa, ordeno mi mente, ordeno mis pensamientos y de repente, ajá, eureka, salgo, ¿me entiendes? Pero esa es mi forma de poder hacerlo. Total. Y por ejemplo, de los emprendedores que tú estás acompañando, ¿qué herramientas son más efectivas para ellos? Como en general, obviamente, que sé que son todos diferentes. Bueno, muchos buscan el conocimiento, ¿no? El poder como entender, o sea, los que me contactan a mí buscan eso, buscan como el conocimiento para poder entender y poder como trascender. Otros también buscan el coaching, que básicamente son preguntas socráticas. O sea, yo le pregunto a mis clientes, oye, ¿qué pasa ahí en ti en este momento cuando me cuentas esto de que tienes miedo a emprender? Ah, mira, es que me da miedo por esto. Y ahí vamos explorando a través de preguntas socráticas, ¿no? Pero hay otras personas o otros clientes que en realidad, por ejemplo, no sé, pues les sirve mucho la meditación, hay otros que les sirve hacer brainstorm, hay otros que les gusta como, es que Brainstorm es sí, en brainstorm español. es como lluvia Lluvia de de ideas. ideas, Ajá. ¿cierto? Y hay otros que son muy visuales y hacen como esquemas y gráficos, ¿cachai? Entonces al final, como que en mi caso llegan más personas como así, Ya. como en esa onda. Sabes que a mí me sirve mucho escribir. Escribir porque realmente te conecta con ciertas Y partes de tu escribir a mano, cerebro. Escribir a mano. exacto. Escribir a mano. Y ahí uno va aclarando mucho porque lo que siempre digo es como tenemos entre 60.000 y 90.000 pensamientos diarios y querer ordenar pensamientos con más pensamientos se genera un caos. Sí, hay que entender que eso es la mente, ¿no? Sí. Porque existe, así como un poquito de lo que yo manejo, filosofía védica. Tenemos nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Burdo, que está formado por 5 elementos materiales en su mayoría. Tenemos un cuerpo sutil, que es la mente, la inteligencia y el ego. Entonces la mente tiene un propósito que es como la conexión con el mundo material. Entonces siempre vamos a estar recibiendo información y siempre van a aparecer pensamientos, pero existe la inteligencia y existe el ego, la identificación del yo. Entonces a veces tenemos que observar los pensamientos como de lejitos, ¿no? Así como Ujú. que, ah, sí, son pensamientos, Modo como observador, como distante, observador. sí. Si uno Mm. se identifica demasiado con sus pensamientos, se va a volver una persona muy neurótica, yo diría, ¿ya? Porque, no sé, lo hablaba con una amiga psicóloga, es como, ¿por qué tenemos esos pensamientos intrusivos, intrusivos de repente? ¿Por qué a veces nos autoatacamos? Sí. Bueno, la mente humana es así. Entonces hay que intentar identificarse con cosas que van superior a la mente, como por ejemplo tus habilidades intelectuales, tu buena identificación, ¿cachai? Identificarse con buenos valores. Por eso me gusta mucho el estoicismo, porque
nos lleva a la identificación con la virtud, con aquello que es virtuoso. Y eso te lleva hacia otro lado. ¿Cómo podríamos aplicar en nuestros emprendimientos esa filosofía estoica? ¿Cuáles son como los puntos que más nos podrían ayudar, sobre todo para momentos de dificultad La en nuestros tolerancia. emprendimientos? La tolerancia. Mm, Hay que tolerar, hay que aprender a tolerar. Todos los seres vivientes de este mundo están tolerando. Los árboles están tolerando la lluvia, el viento, las aves están tolerando los cambios de estación. Entonces nadie puede decir como que no, es que yo no quiero tolerar, no, porque el mundo es así, hay una presión del mundo, ¿ya? Defínela como tú quieras, el mundo es cruel o no, el mundo en realidad te está haciendo crecer, ¿ya? Defínela como quieras, pero de que viene algo, viene. Entonces la tolerancia, entendiéndola como desde una perspectiva positiva, es un valor que los humanos que quieren emprender tienen que tener, ¿ya? Sé más tolerante que el árbol, ¿cierto? Dicen las escrituras védicas, ¿no? Sé más tolerante que el árbol. Sé más humilde que una brizna de hierba. A veces también hay que aplicar la humildad, o sea, como que hay que entender de que el mundo es como es y hay que aceptarlo también, ¿entiendes? Entonces la tolerancia, muy importante. sí. Estamos como en esa lucha constante con lo que está sucediendo. Claro, y no es una tolerancia de como, bien, así como yo voy a pelear. No, es como una tolerancia de que a veces van a pasar cosas que no te gustan y ahí es donde tú tienes que respirar. O, en mi caso, ¿cierto? Recordar, ¿no? Recordar, sí, este mundo es así y pasar al siguiente nivel. Eso pienso yo, del estoicismo. Aprendan a tolerar, toleren. ¿Cómo trabajas la tolerancia? La tolerancia a la frustración, por ejemplo, que es algo que yo veo mucho en los emprendedores que acompaño. Sí. Como esa incomodidad tan grande cuando algo no está resultando y, oye, hasta queremos tirar todo, como todo ese esfuerzo de tirarlo, ¿no? Un día es un nacimiento y una muerte. Entonces, si un día estuvo mal, duerme. Pues se acabó el día y ya moriste. Murió ese día. Y ahora vuelves a nacer. Entonces, como que no te identifiques tanto con lo que está pasando hoy. No le des mucha importancia, hoy día la cosa salió súper mal, así no, está todo mal. No, hoy día no gané. No todos los días caza el tigre, como dice el dicho. Pero el tigre después se va a dormir y al día siguiente puede que case. Entonces recuerda eso, como que si tienes que frustrarte, si tienes que llorar, si tienes que enojarte, enójate, pero que sea como le llaman los estoicos, una protopasión. Es algo que aparece naturalmente, pero que después se va. ¿Ya? O sea, tú decides a lo cual te aferras. Hay mi maestro espiritual, que se llama Sila Bhaktivedanta Tulananda. Él tiene su maestro espiritual, que es muy conocido, que se llama Sila Prabhupada, y un día iban caminando, Sila Prabhupada iba caminando con sus discípulos, ¿ya? Entonces existe este concepto en la cultura védica que es Maya, la ilusión, ¿ya? Como que este mundo es una ilusión, ¿ya? Entonces ellos iban caminando y un discípulo le dice como, Prabhupada, Srila Prabhupada, yo realmente quiero servir a Krishna, pero Maya no me deja, ¿ya? Y Prabhupada como que escucha eso y va hacia un árbol y lo abraza. Y dice como, Maya, suéltame, suéltame. Entonces somos nosotros los que nos aferramos como a ciertas frustraciones, iras, ¿ya? Está bien, vas a sentir esa protopasión, pero no te identifiques con ella, ¿ya? Un día es un nacimiento y una muerte. Sí, total. ¿Cómo ves tú la colaboración con otros emprendedores? Y como hay algunas personas que no quieren colaborar porque si yo colaboro contigo, me puedes robar mis clientes. ¿Qué es lo que piensas tú de eso? ¿Cómo lo podemos superar también? Qué buena pregunta, porque cuando yo empiezo mis charlas, empiezo explicando qué es un emprendedor, ¿ya? Y en la película 300, ¿cierto? Están los espartanos que están liderados, ¿cierto? Por Leonidas creo que se llama, ¿sí? Y está el rey Xerxes, ¿ya?
que el rey Xerxes como que se pone en un momento detrás de Leonidas y le dice como ríndete, así como no sigas luchando, mejor únete a mi imperio y sírveme y ahí te va a ir súper bien. Puede que sí, puede que Xerxes le hubiese dado una buena posición a Leonidas dentro de su ejército. Y los emprendedores son como un poco eso, como los espartanos. Y el empleador o las grandes como empresas son como Xerxes, como dame tu tiempo y tu genio y yo te voy a dar una buena posición. Y sí, es un camino, pero los emprendedores somos como espartanos. Y los espartanos no pueden sobrevivir solos, ¿cachai? Tienen que unirse, porque el enemigo es mayor, tiene más, por así decirlo, más armas, más alcance. Entonces, si nosotros no nos unimos, perdemos, ¿ya? Entonces, aquel que tiene miedo de que le roben una idea y no quiere colaborar, todavía quizás no ha entendido lo que es ser emprendedor, ¿ya? Porque siempre vamos a ferias de emprendimiento. Entonces, siempre estamos con varios emprendedores. Imagínate, hoy día había una noticia de que Telepizza y Pizza Hut se van a retirar del mercado chileno por la competencia, porque aparecieron tanta gente que empezó a hacer pizzas y Buenas pizzas de pizzas. buena calidad, claro, con queso real, no con sucedáneo de queso, que estas empresas empezaron a perder clientes, ¿ya? Entonces, yo tengo justamente un cliente que tiene una pizzería y tengo un amigo que es pizzero, y como que mi amigo en broma me dijo así como, me traicionaste, así traidor, porque estaba ayudando a otro emprendedor. Yo le decía, pero no, porque si hay más pizzerías y hay más cultura de pizza, más gente va a comer pizza, Claro. ¿me entiendes? Entonces, es bueno que haya más competidores en el mercado porque así todos nos vamos reinventando y todos vamos creciendo. Sí. Y eso después el cliente lo percibe y ahí surge la innovación, ¿ya? Entonces, no, hay que colaborar para crecer y además que uno aprende mucho del otro. Sí. Bueno, entonces a mí me pasaba eso, de como este pensamiento, esta idea de que no hay suficiente para todos, Claro. como que no hay suficientes clientes, no hay suficiente dinero y hay Eso es, muchísimo infinito. claro, eso es una falta de comprensión del mundo, Mm, ¿ya? Porque el mundo da tanto de que con una sandía tienes cuántas semillas y van a salir miles de sandías. Entonces lo mismo, o sea, clientes hay en todas partes, hay muchos, y tú no puedes abarcarlos a todos, porque si no habría solamente una gran empresa que monopoliza todo, po. Y no, pues no tienen alcance. claro, y las necesidades, las expertise de cada uno es completamente diferente. Exacto, hay gente que quiere como comprarle a una persona y hay gente que quiere comprar a una agencia. Sí. Entonces, por ejemplo, Krishna en el Bhagavad Gita dice como desapégate del resultado, actúa de acuerdo con tu deber y desapégate del resultado. Como que uno tiene que hacer las cosas y los resultados van a venir por añadidura, porque el mundo está configurado de una manera que nosotros no controlamos. ¿Te das cuenta? Y por eso existen comerciantes y por eso tú vas al centro y hay miles de negocios y emprendedores. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con muchas necesidades y deseos distintos. Entonces, pon tu deseo a cumplir. Yo muchas de las veces que le digo a mis clientes, como antes de vender un producto, conoce quiénes son tus clientes, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. Claro. Y ahí pon tu negocio, porque problemas y necesidades hay muchas. Sí, total. Pero primero yo creo que también antes de ese ejercicio es de saber muy bien cuál es tu propósito, porque si Claro. no sabes bien tú para qué, Exacto. o sea, que clientes hay, necesidades hay, pero si no conocemos cuál es nuestro verdadero propósito, para qué esa fuerza que nos da en las mañanas para levantarnos, entonces desde ahí, por ejemplo, mi camino se transformó por completo. Cuando conecté con esa parte y también conecté con esa niña interna y también de recuerdos. El año pasado me acuerdo que estaba viviendo en Brasil y viví una experiencia maravillosa y me conecté con un momento de cuando yo era pequeña. Y en ese momento yo estaba grabando, era una tarea y teníamos que grabar como un radio, ¿no? Como una sesión y tenía yo que entrevistar, me acuerdo. Y Erwin, yo creo que no tenía más de 10 años y fue genial recordar y me acuerdo lo entretenida que estaba la previa y después escucharme, entonces conectar con esa parte tan, tan pura tuya, entonces es como súper importante ir a la niñez y ver, porque yo por ejemplo ahora estoy viviendo una vida que yo siempre he querido
y también muy desadolescente. Ujú. Entonces es muy bonito realmente trabajar en nuestras heridas, trabajar en nuestro pasado, porque ahí hay mucha información valiosa que nos ayuda a vivir nuestros emprendimientos de otra manera, encontrar nuestro propósito y atraer a las personas que realmente queremos. Porque si Totalmente de no, acuerdo contigo. se hace difícil, se hace como, no sé No cómo es tú, genuino, no es genuino, no es la verdad. total. Y es como que al principio, de hecho, antes de iniciar este episodio, yo no podía comenzar porque también era como, ok, me pongo el rol de entrevistadora. Después como, ya, me pongo el rol de mentora. Entonces como que te sales. Y por eso cuando encontré, por ejemplo, ya dije, ok, este es mi propósito, esto es lo que me gusta, yo dije, ok, aquí es como que no tengo que actuar. Claro. Claro, hay momentos, yo ahora previamente a la entrevista igual estaba como nerviosa, pero es Ujú. como un nervio diferente, es como entre entusiasmo, es como, uy, no sé qué va a resultar, Claro. pero como tú decías, como desapegar al resultado y disfrutando Cumple tu deber. al máximo, Porque sí. eso que tú identificas como, por ejemplo, quién soy yo, es como tu dharma, lo que se dice en los Vedas, es tu deber prescrito. Viniste a este mundo con ciertas habilidades, con cierto intelecto, con ciertas ideas. Hay unos que son artistas, hay otros que son, no sé, médicos, hay otros que son artesanos, ¿cachai? Y venimos con esa predisposición. Sí, Entonces, desarrollate en lo que tú hagas y que te guste. Y a eso tú, por ejemplo, en este caso, del caso de mis clientes, puedes potenciarlo a través de una buena marca personal en redes sociales. Ahora estaba con una cliente que era kinesióloga, que lleva 30 años siendo kinesióloga. Es una experta, ¿cachai? Entonces yo le decía como, todo lo que tú tienes, simplemente lo tienes que llevar a las redes sociales para comunicarlo, porque las redes sociales son eso, son redes sociales. ¿Ya? Es para que la gente te conozca y tú tienes mucho valor. Entonces yo cualquier emprendedor que me dice, oye, tengo este emprendimiento, yo ya sé que esa persona es valiosa, yo lo estoy viendo como coach de su máximo potencial. Cualquiera. Si la persona me dice, oye, llevo 10 años haciendo completo, eso puede ser oro. Solamente que hay que aprender a comunicarlo. Y ahí hay estrategias. claro. ¿Entiendes por qué? Porque a la gente nos gusta, nos gusta el show. ¿Entiendes? Por eso TikTok, Instagram, Facebook, ¿cierto? Cuando alguien que hace hamburguesas hace algo como gracioso, qué sé yo, la gente le gusta y va a comprar porque está haciendo un show de Ujú. algo que, claro, es muy monótono hacer una hamburguesa y puede ser muy estructurada, pero a nosotros nos gusta eso. Nos gusta como aquello que se ve como atractivo. Y ese atractivo puede ser de muchas formas, puede ser como algo gracioso, puede ser como algo informativo, puede ser como algo educativo, puede ser algo como de generar confianza, por ejemplo, en Claro. el caso de los testimonios, Mm, pero tienes que tener una estrategia de comunicación. Y eso también puede estar alineado con quién eres tú. total. O sea, yo siento que tiene que estar alineado para que realmente no sea un peso hacerlo. Exacto. ¿Podemos construir nuestra marca personal fuera de las redes? Para los que, oye, no quiero, por ejemplo, en mi caso, Ujú, yo me gusta YouTube. ujú. Entonces, como, claro, tú me decís, no, es que si quieres tener un negocio en línea, tienes que crear contenido en Instagram. No me siento tan cómoda ahí, no me siento tan cómoda. ¿Cómo lo hace alguien, por ejemplo, que no quiere? Pero ¿cómo puede construir su marca personal de otra manera? Claro. Así, primero que todo, claro, en YouTube. En tu caso, ¿cierto? YouTube también se puede monetizar, pues así que también Sí. puede haber una entrada de dinero. Ahora, si es algo afuera, yo creo que hay que entender, o por lo menos el trabajo que hago yo con mis clientes, le hago un montón de preguntas, ¿ya? Con esas preguntas defino primero su emprendimiento, defino lo que quieren lograr, después de definir lo que quieren lograr, defino cuáles son sus clientes objetivos, defino una cantidad, una lista de posibles buyers o avatares, ¿ya? Para entender qué es lo que yo quiero comunicar, porque marca personal es eso, o sea, marca personal es un conjunto de elementos en los cuales yo le voy a dar consistencia a mi marca que soy yo, como persona, ¿ya? Entonces, una vez definiendo quiénes son tus clientes, tú puedes pasar a definir cuál es tu promesa principal de marca, Ujú. ¿ya? ¿Qué es lo que tú estás ofreciendo, ¿ya? Y eso que tú ofreces es lo que tú después muestras, ¿ya? Y esto puede ser utilizado a través de la ropa, esto puede ser utilizado a través del lenguaje,
Esto puede ser utilizado hasta en cómo tú entregas una tarjeta o cómo es tu tarjeta de presentación. Una tarjeta de presentación también es un elemento de marca personal, ¿te das cuenta? El cómo tú te acercas a tus clientes también es un elemento de marca personal que le da congruencia. Si tú eres, por ejemplo, comediante, vas a entrar haciendo reír a la gente. Claro. Si tú eres mago, ¿cierto? Si te gusta la cartomagia, tú te vas a vestir con unos anillos y una chaqueta de cuero y vas a ser como muy místico, ¿me entiendes? Porque tiene que haber una congruencia. Entonces, eso es importante, como clarificar ya tanto tu negocio como las personas que tú le vas a hablar y en base a eso construir una imagen. Es que cuando tú vas a vender no puedes no ser un vendedor. Claro, ok. No Ok, puedes ok. ser o sea, incluso aunque tú seas muy genuino y sea como lo que estés haciendo es como el motivo de tu vida, va a llegar un punto en que tú vas a tener que vender tu servicio, ¿ya? Y ahí va a haber algo que tú vas a decir o algo que vas a hacer que va a intentar persuadir o convencer Ok. de que cómprame a mí porque yo sé esto, ¿ya? O tú me viniste a buscar porque detrás de mí están todos estos elementos que se muestran, ¿te das cuenta? Entonces, eso va a haber de una u otra forma, inconsciente o conscientemente, una congruencia de marca, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, no sé, te voy a dar el caso. Acá en Pucón hay una persona que es naturópata, ¿ya? Y cuando tú ves al tipo, tú te das cuenta que es naturópata, ¿cachai? Por cómo se viste, por Ajá. cómo habla, ¿me entiendes? Como que habla así como muy calmado, como que te dice cosas así como, no, la enfermedad es algo también emocional y ya. Entonces ahí hay una marca detrás. Claro, él la creó como inconscientemente Ya, perfecto. porque las ideas del mundo también le dan forma a las cosas. ¿Te das cuenta? Como el tema de los arquetipos, por ejemplo. O sea, ¿cómo es un médico? ¿Tú has ido al médico? ¿Te das cuenta que los médicos son como Como parecidos, parecidos? sí, Son total. Médicos, parecidos. sí, los médicos en ¿Cómo general, son los ¿no? entrenadores personales? Claro. Son parecidos, Fitness, fitness, activos, ¿me entiendes? claro. Entonces, estamos en un mundo, como decía Platón, estamos en un mundo de las formas, pero ese mundo de las formas proviene de las ideas. ¿Te das cuenta? No sé si es muy No, está perfecto. filosófico Está loco lo que perfecto. estoy diciendo, pero mi mente lo entiende como así. Sí. Entonces, si vas a vender, yo te recomiendo que construyas una buena marca. Y si ya construiste una buena marca personal por quien tú eres y quieres como aumentar tus ventas, desarrollémosla aún más. Porque en el caso de la gente que viene hacia mí es porque quiere vender más o porque quiere aprender a vender. ¿Por qué tú sientes que la inteligencia artificial hay algunas personas que no la están usando de una manera correcta? Mm. Bueno, una es porque desconocen completamente de qué se trata. Ya, o sea, muchos clientes a mí me dicen como, oye, es que no conocía esto y ahora que tú me lo estás mostrando, ahora entiendo qué es. ¿Ya? Hay otras personas que tienen cierta resistencia con la inteligencia artificial, como no, que si le damos mucho poder a la IA, después las cosas se van a automatizar. Pucha, te lamento decir es que en 10 años más el mundo va a ser algo completamente distinto. Menos, O, sí. o entramos en una tercera guerra mundial y todo vuelve, se resetea, Ah, o la cuestión se va a volver muy tecnológica y muchos, lamentablemente, trabajos van a desaparecer. ¿Ya? Entonces hay que adelantarse un poquito. Lo que nunca va a desaparecer es precisamente el humano. Entonces, comprender esta herramienta, porque la inteligencia artificial, ¿qué es? Es una inteligencia basada en modelos humanos, ¿ya? En modelos cognitivos humanos, ¿ya? Que claro, están más acelerados porque ahí detrás, ¿cierto? Hay toda una base de datos que tiene mayor como capacidad. Pero en el fondo, la inteligencia artificial puede ser bien utilizada para el beneficio de los humanos, ¿ya? Porque proviene de lo humano. Creo que no respondí bien tu pregunta. porque las personas podrían estar usando, porque ya hay muchas herramientas que están Ah, a la mano, son súper accesibles, tienen membresías mensuales muy accesibles. Entonces, ¿qué parte todavía? Bueno, es que todavía es algo muy nuevo, ¿no? O sí, sea, como eso. nuevo, entre comillas, Finalmente, pero como, ahora es como un te boom. decía, es como, claro, es desconocimiento. Y también porque creen que es difícil.
Mm, Y yo lo que siempre les digo a la gente con ChatGPT es como, ¿tú sabes chatear? ¿Has chateado en WhatsApp con tu familia? Sí, listo, ya sabes ocupar ChatGPT. Ya lo sabes, porque es un chatbot, ¿me entiendes? O sea, es increíble cómo tú en la conversación con el chatbot puedes ir corrigiendo ciertas cosas. Incluso, por ejemplo, está el tema de la ingeniería de los prompts, ¿no? Que es como cuando tú pones como actúa como un experto en marketing y desarrolla esto usando un lenguaje, bla, bla, bla. Si tú no entiendes como de ingeniería de prompt, tú puedes ir preguntándole a la IA, hazme 10 preguntas para clarificar esto. ¿Ya? Y la IA te va a hacer 10 preguntas, tú respondes las preguntas y ya le diste una información que después tú le podrías decir incluso a la inteligencia artificial, en este caso, más que a la inteligencia artificial, ¿cierto? Al chatbot, en este caso ChatGPT, le puedes incluso decir, muéstrame una estructura de un prompt, ¿cierto? Con esta información que yo te acabo de dar. Y así uno va aprendiendo. Y de eso se trata, como ocúpalo. Ya empieza a aprender. Yo no hice ningún tutorial para ocupar la inteligencia artificial. La empecé a ocupar, investigar. Y de repente cuando me puse a investigar más me di cuenta, oye, pero esto yo ya lo había hecho ujú, por ensayo y error. Porque finalmente es una conversación que uno tiene con un robot en este caso. ujú. ¿Qué tipos de GPTs, por ejemplo, tienes y cómo lo puedes incluir en un emprendimiento? Ya, hay muchos tipos de chatbots, ¿cierto? Está Cloud, está Gemini, está el chatbot de Meta. Yo ocupo ChatGPT porque me gusta como la interfaz, es como Mm, súper simple. eh, y lo ocupo principalmente como para acelerar procesos de redacción. ya. Ya, o sea, le digo a la inteligencia artificial, le doy un montón de información y de repente le digo, no sé, pues quiero hacer una publicación con respecto a esto. Entonces, como ella tiene en su memoria la información anterior que yo le di, no sé, pues quiero que este sea el lenguaje, quiero que use estos hashtags, quiero que, no sé, uses emoticones pero no mucho, quiero que utilices un lenguaje, no sé, chileno, por así decirlo. Se Claro. crea, se crea algo muy humanizado que yo después puedo fácilmente copiar y pegar en una publicación donde yo en realidad le quise dar más valor al video, pero sé que tengo que redactar algo y no quiero perder tiempo en redactarlo, te das cuenta. Entonces, y las personas obviamente que están interesadas en leer, porque no todos están interesados en leer. Yo, por ejemplo, no estoy muy interesado en leer. Cuando me refiero al contenido, cuando veo un reel o veo algo informativo, me enfoco mucho en el video, no tanto como en la descripción. Ok. Por ejemplo, estas cuestiones que estuvo muy de moda, que decía, te doy los 5 tips Ah, y como que se repetía el lee video, la yo, descripción. yo nunca leí ninguna descripción. Como que Claro. no, si tú no te vas a esforzar audiovisualmente en entregarme algo de valor, yo no lo voy a ver. Si hay otras personas que sí lo van a ver, yo no lo voy a ver. Entonces también depende de lo que tú quieras hacer. Entonces en mi caso como que el texto es importante pero no tanto, por lo tanto lo automatizo Ujú, y así me ahorro un montón de tiempo. ¿Te claro, das cuenta? sí. Y es increíble, o sea, tú puedes, por ejemplo, responder mensajes y decirle a la IA, no sé, pues, quiero que actúes como un chileno de 25 años y uses ciertos neologismos chilenos, comete errores de ortografía, omite alguna coma y te va a entregar un mensaje que nadie se va a dar cuenta que lo escribió un bot. Ok, ¿y de qué otra manera estás utilizando la inteligencia artificial para ahorrarte tiempo? Ya nos comentaste el tema de la redacción, Sí, porque también uno puede tener asistentes, Ujú, exacto. pero más como tú lo trabajas más ahí con GPT o lo tienes, por ejemplo, sincronizado con otras plataformas. Yo creo mis GPTs ya y todavía no me he interiorizado en cómo enlazar, no sé, chats a GPT, como por ejemplo lo hacen algunas empresas donde tú chateas con alguien, pero en realidad estás chateando con una inteligencia artificial que puede que ni siquiera sea ChatGPT, puede ser como otra empresa que lo haga. Entonces yo no lo he hecho así, porque también me gusta como la parte humana. De hecho, mis ventas generalmente las cierro como por llamadas telefónicas o videollamadas. Entonces yo por lo menos lo uso hasta ahí, Claro. ¿ya? Y claro, a lo más automatizo con ManyChat, ¿cierto? Que Ujú, es como lo que más se ocupa en redes sí. sociales. Pero más allá de eso, por el nivel de mi emprendimiento, no he llegado como a automatizar completamente Todos los sistemas. todos los sistemas, Ujú. ¿no? Y es porque tampoco es lo que estoy buscando.
Ok. en lo personal. Ujú. Conozco gente que es como el Rafa, del Copa, que tiene ya su avatar, Sí. que habla por él y usa su voz. Es increíble. Entonces, si te hace sentido eso, sí, ocúpalo, po. Claro, yo creo que depende igual del emprendimiento. Porque, por Y del ejemplo, emprendedor. del emprendedor también. Ujú. Porque, por ejemplo, para mí, siento que el hablar, por ejemplo, yo cuando me expreso, cuando creo un reel, que es algo que me gusta, a mí me gusta mucho YouTube, Ujú. pero yo siento que es diferente porque somos más energía. Entonces siento que no podría conectar si yo me hiciera un avatar que me lo han recomendado Claro. mucho, de que yo me haga un avatar de mí y solamente después ponga el texto. No creo que esté alineado a tu nicho. Claramente no, y también lo que soy yo y cómo mi Exacto. mensaje, cómo lo transmito, no Sí. lo va a hacer la IA, pero obviamente que hay otras herramientas que nos permiten hacer otro tipo de cosas y que va más en coherencia con quienes somos, que eso es lo más importante. Exacto. Sí, yo no creo que haya que como ceder mucha humanidad a la inteligencia artificial. Es una herramienta. Pero si te vas a transformar en una IA hablante, Claro. pucha, a mí no me hace sentido, porque yo quiero conectar con las personas. De hecho, me gusta trabajar con mis clientes más en vivo que en videollamada. O sea, sí, videollamada trabajo igual, pero me gusta más trabajar con mis clientes como en vivo. Entonces, pero sí puede ser muy interesante para otro tipo de empresas, Claro. ya que quieren como, no sé, simplemente vender y que está Ujú. bueno. Sí. O que venden esos servicios, entonces te están mostrando el resultado. Claro, y te crean la necesidad, si al final vender es eso. Pero si no está alineado con tu emprendimiento, entonces no es necesario. Ujú. Ok, súper. Erwin, te tengo una sorpresa. Me gustaría hacer un ejercicio contigo. Ya, Quiero que saques uno de estos papelitos. En estos papelitos hay preguntas ya, y quiero que las leas y puedes darte unos segundos para poder reflexionar sobre la pregunta, ya. ¿vale? Yo soy súper así como de responder al tiro, así. Dice, ¿qué es lo más importante que has perdido en la vida? Wow. ¿Y qué aprendiste al dejarlo ir? Wow. Ya aquí fibra delicada porque mi mejor amigo lamentablemente se suicidó. Y créeme que para mí haber perdido esa persona fue como haber perdido un porcentaje súper grande de la felicidad de mi vida. Ya de hecho anoche justamente pensaba en eso, ¿no? Estaba pasando con unos pensamientos un poquito así pesimistas de la vida y estaba pensando, ¿qué pasó en mi vida que como que cambió mi percepción de la felicidad? Y me acordé pues, del Iván, que el Iván era como una parte importante de mi vida y lo perdí. Y claro, ya pasé el proceso del duelo, lo aceptado y todo eso. Entonces, eh, he aprendido al dejar ir como ese dolor, por así decirlo, a que la vida, a pesar de las situaciones como difíciles, también puede ser muy disfrutable. O sea, ahora tengo una hija, ¿sí? Perdí a mi mejor amigo, es triste, es doloroso, pero también ahora, con el transcurso del tiempo de mi vida, gané una hija, ¿te das cuenta? Ujú. Entonces, como que eh, por muy doloroso que pueda ser algo, hay mucha misericordia en el mundo y uno puede como aprender mucho de ello. También poner atención a tus amigos, ¿cachai? Como que después uno aprende así como, wow, pude haber dicho esto. Mm. Y también aprender de que hay muchas cosas que uno no controla también, que uno tampoco es como el controlador del mundo, entonces Mm. también un poco dejar la culpa de lado, porque cuando pasan estas cosas uno piensa, chuta, pero ¿qué hice yo para que esto no pasara? ¿No? Y no, no es tan simple. Eso es muy egocéntrico también, Mm. pienso yo. Salió heavy. ¿Ah? Justo. Muchas Sí. gracias por Quiero sacar compartirlo. otro. Ah. ¿Se puede o no? Ah. No, No ni se uno puede. por Era uno, invitado. ya estamos bien. Si no va a Está tener que bueno. hacer más preguntas. Está bueno el juego, No, está bueno está el bien, juego. está bien. Ok, Intenso. sí. Al final todos estos aprendizajes o todas estas situaciones que vivimos súper dolorosas nos dan mucha fuerza, nos dan mucha fortaleza. ¿Qué es lo que sientes que
de qué manera esta situación, por ejemplo, que viviste con tu amigo, te ha marcado para tomar las decisiones que estás tomando hoy día en tu futuro, por ejemplo. Mm. Es como realizar el darle una oportunidad a la incertidumbre. Como que a veces la vida se vuelve dura, deprimente, pueden pasar cosas desagradables, pero es todo dual y cíclico. Por lo tanto, después de ese gran dolor puede también haber una gran experiencia y gran amor, ¿no? Yo siento que las personas que se quitan la vida eh, están pasando por algo muy doloroso, muy duro, y a veces no encuentran las herramientas para sobrepasar eso y, y toman esa decisión para un poco liberarse de todo eso que están sufriendo, ¿ya? Es un tema muy delicado y obviamente hay harto que hacer en ese ámbito porque estamos viendo una sociedad muy suicida, ¿ya? Eh, entonces yo trato como de pensar en eso, como que por muy doloroso y difícil que esté siendo esto en este momento, también está como lo que sigue después, Ujú. ¿no? Como dice el dicho, la noche es más oscura justo antes del amanecer, ¿ya? O otro dicho que dice, las estrellas brillan más justo en la penumbra de la noche. Entonces, yo creo que ese es un gran aprendizaje y también estar más con la gente, como también pensaron, ¿no? Como qué hubiese hecho yo que quizás pudo haber sido distinto. Si yo pudiese pensar qué hubiese hecho, hubiese estado más con mi amigo. Hubiese como estado más, hubiese como renunciado a otras estupideces que le estaba poniendo atención. ¿Cachai? Como hasta carrera universitaria. Pero es que tú no sabes eso hasta que pasa. Entonces, por ejemplo, si ahora otro amigo me diría, así un amigo me dijera como estoy teniendo como estos tipos de pensamientos, puta, yo cacho que me sumergiría en intentar ayudarlo al máximo. ¿Cachai? Entonces, si alguna persona en este momento está pasando por eso, primero que todo busque ayuda, ¿no? Es como lo típico que te dicen. Y si tú tienes un conocido o un familiar, un amigo que tenga esos tipos de pensamientos, si tienes el tiempo, tómate el tiempo de estar ahí como trabajando bien duro en beneficio de ayudar a esa persona, porque finalmente es eso, pues son personas que están sufriendo y que necesitan ayuda. Sí. ¿Tú estudiaste antes en la universidad, aparte de lo que estabas haciendo ahora? Sí. ¿Qué estudiaste? Primero estudié ingeniería ambiental y no terminé la carrera, y después estudié administración de empresas en el área de gastronomía. Pero ninguna de esas dos carreras en realidad eran realmente lo que yo quería hacer. Quería estudiar en realidad psicología, pues lamentablemente hubo un comentario ahí de alguien súper importante en mi vida que... Pero no lo culpo, porque era también mi debilidad. Pues, o sea, yo todavía no había aprendido a como autovalorarme como para decir, no, pues si yo quiero hacer esto, yo lo hago. Exacto. ¿Cachai? Pero sí en ese momento obviamente era más joven y no entendía algunas cosas. Y también que yo quería estudiar psicología, ¿ya? Y cuando estudié ingeniería ambiental fue simplemente también por valorizar o darle como más énfasis a los logros de otros que a mis logros personales. Porque mis dos hermanos son matemáticos. Entonces, y yo nunca fui matemático, yo siempre fui como del área de las letras, ¿cachai? El lenguaje me iba súper bien. Yo casi, o sea, una vez casi escribo un libro, o sea, estaba a punto de terminar un libro, pero como veía en mi escala de valores, veía como que eso era lo valioso. Entonces me metí en una ingeniería, sin nada que ver, así si yo matemáticas cero. Y Siguiendo lo que la siguiendo como, familia quiere claro, también, ¿no? Muchas veces. siguiendo como como la idea errónea de lo que yo creía que en ese momento era el éxito. Okay. ¿Ya? Porque si tú me preguntas a mí, oye, ¿mandaría a tu hija a la universidad? Pues, si no quiere ir a la universidad me da lo mismo. Así que, o sea, como que el éxito en términos como financieros no tiene que ver con un título universitario. Que eso cambió. Claro, cambió ahora, Eso sí, cambió sí, sí. ahora. Pero Sí. no, o sea, no solamente eso, sí, oye, los músicos, por ejemplo, ya
los artesanos, los oficios, la gente que trabaja en el campo, o sea, ¿no he visto a esos viejos de campo con fardos de billetes así? Y eso es antiguo también, ¿me entiendes? Pero claro, son como ideas que también el sistema mete por ahí y en donde como no, si la universidad es como el único camino para hacer éxito, mentira, No, ya no. ¿ya? Sí puede ser un buen camino, no, Mm. no lo niego. Entonces, claro, empecé a estudiar administración de empresas en la gastronomía porque tenía que estudiar algo. Pero nunca sentí que esa carrera me representaba. Ya, o sea, para nada, nunca fue un desafío. Para mí fue como, ya, listo, hay que sacar esta cuestión. Entonces, pero sí le daría como a la vida el beneficio de la duda, porque todo ese camino también me llevó a donde estoy, po. Exacto. Entonces, como que si pudiera decirle al Erwin del pasado, le diría como, oye, sigue a tu corazón, ¿ya? Pero eso se lo diría al Erwin del pasado porque el Erwin del presente pasó por ese proceso de aprendizaje, entonces no podría decir que hay un arrepentimiento en cuanto a lo que ha pasado. Sí, yo también pienso lo mismo, o sea, si voy atrás, no podría, es que sería ahora nuestra realidad completamente diferente, estaríamos Exacto, con otras personas, quizás exacto, estaríamos en otros lugares, entonces, bueno, es un juego exactamente. mental, pero es bueno hacer estas reflexiones porque al final buscamos o encontramos las lecciones detrás de eso. Y sí, después las podemos enseñar, po. Sí, sí. Sí. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, igual mucho tiempo así mm, como con esa culpa de haber tomado las decisiones que tomé, por ejemplo, haber elegido la carrera Ujú, universitaria que estudié, qué sé yo, varias decisiones. Pero al final todo eso me llevó a desconectarme, o estar cada vez más desconectada de mí, y eso me llevó a una crisis, y eso me llevó a estar emocionalmente muy mal, mentalmente muy mal, y ujú, me condujo a ser terapeuta y querer ayudar a otras personas, porque al final uno va viendo el cambio en uno mismo, ujú, vas creciendo, ah, oye, pero si esto se puede, ujú. también ¿cómo se llama esto? Lo enseño. Y sabes qué, a mí me pasó algo muy parecido que, que te pasó a ti, que yo estaba en el colegio y no sabía qué estudiar. Y Ujú, me acuerdo que yo quería ser profe de alemán ujú, o de inglés, no, era más de alemán. ujú. Y me acuerdo que un profesor en el colegio me dijo así como, si tú eres profesora, cuando se den vuelta los alumnos, te van a mirar tu cuerpo. Imagínate cómo me dice eso un Claro. inspector. No, qué ridículo. Y fue como, wow, y ahí lo dejé. Claro. Había, bueno, otras cosas ocurrieron, pero al final, como una persona que puede ser que hayas destinado para que te diga eso y que tomes todos los caminos que tomaste y llegues a donde estás ahora, pero Exacto. claro, uno no tiene la madurez, estás completamente susceptible a todo lo que está sucediendo, tienes, no sé, 18 17 15 Ujú. años y no sabes para dónde va y hay mucho estrés, ¿no? En Y ese eso momento. también habla de la importancia de la asociación, como con quienes nos reunimos. Mm. ¿Te Claro, das pero esa edad, cuenta? imagínate. No, sí sé, po, Mm. sí sé, pero es información que es valiosa. Sí, ¿Me entendí? Es como educar a tus hijos para decirles como que, oye, las ideas de las personas pertenecen a las personas. Si alguien dice algo, pero claro, no nos lo dijeron en muchas ocasiones, pero te das cuenta que ese sí. proceso ahora nos permite a nosotros como poder dar esa sabiduría y ese conocimiento, Compartirlo. compartirlo y bueno, son temas generacionales, históricos, o sea, Sí. para mí el tema es como muy amplio también, tiene que Mm. ver con, como con el karma del mundo, ¿cachai? Como con el flujo de las cosas. Entonces, nada más que estar agradecido por lo que nos sucedió. Mm. Total. Esa es una píldora que a veces es difícil de tragar, pero cuando te la tragas es como que te libera. Exactamente. Es todo un proceso y siento que este camino, por ejemplo, del emprender, del crear proyectos, de trabajar con un equipo, hace que cada vez te conozcas más si estás viviendo un emprendimiento desde la conciencia, esto como llamamos, ¿no? Emprendedores conscientes, Ujú, es otro tipo de trato, es otro tipo de relación con el tiempo, es otro tipo de relación también con tus colegas, es otro tipo de relación con las personas que tienen otro tipo de expertise. Entonces, es un proceso de crecimiento y que gracias a todo lo que nos va sucediendo, nos vamos expandiendo y nos vamos expandiendo. Obviamente que depende de los lentes que tengamos puestos. ujú. Por eso es tan importante reprogramar nuestra mente. Me gustaría, Erwin, ya para ir cerrando,
¿qué consejo le darías a un emprendedor que puede estar ahí, no sé, con esa dificultad de pensamientos? Yo creo que esa parte mental es la que nos frena. ¿Cómo tú podrías, por ejemplo, aconsejar a este emprendedor? Yo creo que la información es un bien muy valioso. Entonces, asesórate si es necesario. Como que dale el valor de inversión a asesorarte y aprender de otras personas que saben, ¿ya? Si es que no tienes la valentía de cruzar el umbral. Si tienes la valentía de cruzar el umbral porque confías, simplemente hazlo, ¿ya? O sea, hay una ventaja de quien no tiene miedo y confía versus el que todavía no confía y tiene miedo. Entonces, si tienes miedo y quieres cómo acelerar el proceso, así como vas a invertir en maquinaria, invierte en un coach, en un asesor, Sí. ¿ya? Por ejemplo, yo no invertí en un coach ni en un asesor, porque confiaba en mí, ¿ya? Y después, cuando ya mi proyecto empezó a andar, ya ahí ya empecé como a invertir, porque le empecé a dar el valor. Pero si tú estás empezando, si eres un emprendedor o una emprendedora, y todavía tienes miedo de cómo emprender, toma una asesoría o toma algo así, como, o ve videos, alimenta tu intelecto, Mm. alimenta tu inteligencia para darle como a la mente la tranquilidad, porque al final el miedo es mental, ¿ya? Entonces es como si, por ejemplo, yo, no sé, voy a la selva y hay muchas serpientes, pero resulta que todas esas serpientes no son venenosas y son inofensivas en ese sector, pero yo voy a estar aterrado porque, no me van a morder y me voy a morir, ¿te das cuenta? Entonces hay que alimentar la inteligencia. Oye, mira, en este sector las serpientes en realidad no hacen nada. Entonces tú puedes ir tranquilo cuando tú tienes como el conocimiento. Entonces si tienes miedos en el camino del emprendimiento, toma información. Con esa información se van a ir despejando esos miedos y vas a poder hacer lo que quieres hacer y que estoy seguro que cualquier cosa puede llegar a ser rentable. Ujú. Cualquier cosa. O sea, hay gente que vende pies en internet, pues, hay gente que compra pies, fotos de pies, así como... o sea, si alguien puede vender sus pies, de más que tú puedes vender una tortilla de rescoldo, Un servicio, un buen o un curso, servicio, un curso, o un queso, o una leche. lo que sea. Total. Eso, así lo veo yo. Bueno, Ervin, muchas gracias. Muchas gracias por tu sabiduría, por todo lo que compartes, no solamente aquí en este episodio, sino que también en todas tus redes. Así que ya voy a dejar ahí también tu Instagram para que te contacten. Y eso, nos vemos. Bueno, muchas Nos gracias por vemos. la invitación. Muy contento de haber tenido esta gran y estimulante charla contigo. Muchas gracias. Chao, público Chao. imaginario.